grabar y ya es todo tuyo Ahí se ve, el- Fernando. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, ¿No? bueno. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los que están conectados. Después voy a ver quiénes son porque estamos siempre conectando todos los días con los estudiantes, pero no me adapto mucho a esto. Eh, y bueno, un saludo a Fernando, a vos, Fernando, a la escuela, bueno, a Beatriz, a todos los compañeros ahí, Laurita, un montón de gente amiga de muchos años. Y bueno, sí, la escuela se contactó conmigo para ver si tenía algo para poder compartir con el colectivo, y bueno, tenía algo medio armado que había dado hace poco, y me pareció algo interesante para la gente que se está incorporando a lo que es la implantología. Sé que la escuela abrió una inscripción y tenemos ya unos cuantos inscriptos, que si alguno anda por ahí, les mando un saludo. Y bueno, es un tema en realidad que al principio de la década de los 90, perdón, la década de los 90, principio de la década del 2000, un tema que estuvo muy estudiado porque en realidad el paciente en realidad lo que viene a buscar, cuando nos viene a buscar a nosotros, viene a buscar un problema, una solución. Generalmente los implantes inmediatos están vinculados, tienen un porcentaje de vinculación con algún tipo de problema en la pieza dental, generalmente algún traumatismo. Tengo algunos casos, ahora voy a mostrar, 3 casos en el cual los pacientes me fueron derivados por problemas de un traumatismo, y bueno, ahí hay que actuar en forma lo más rápido posible para preservar todo lo que es el tejido óseo y toda esa arquitectura gingival en salud. Pero bueno, a modo de sumario, como vemos ahí, bueno, vamos a hablar en principio de lo que es la introducción y algunos conceptos básicos de lo que es los implantes inmediatos, los requisitos que vamos a necesitar para poder indicarlo. Vamos a analizar también los diferentes factores que intervienen en todo ese proceso de cicatrización, y todo lo que es el entorno de la parte anatómica de lo que es el entorno de lo que es el implante. Y después vamos a comparar diferentes opciones terapéuticas y su influencia en el resultado final. Diferentes protocolos. Si bien es una técnica muy vigente, lo hacemos mucho, pero día a día se va perfeccionando lo que son los protocolos y aparecen siempre alguna cosita nueva para en realidad mejorar lo que es el resultado final, ¿verdad? Ese es el gran objetivo. Nosotros, generalmente, implantes inmediatos podemos hacer en toda la boca, ¿no? Tanto sector anterior como posterior, pero generalmente todos los estudios y toda la bibliografía se enfoca principalmente en la zona anterosuperior, el maxilar superior, zona anterior. ¿Por qué? Porque no, es una zona de alta demanda estética. El paciente, como les decía hoy, cuando viene a buscarnos, viene a buscar, si bien viene a buscar en cierto grado una funcionalidad, les diría que en un 98% de la consulta vienen a buscar estética o a mejorar su estética, o bueno, a veces cuando no les queda otra porque eh, la pieza tuvo algún problema, un traumatismo, bueno, va a haber que reponerla de alguna manera. Entonces, como les decía, la gran cantidad de estudios se enfocan fundamentalmente al sector anterosuperior, así que bueno, vamos a enfocarnos en esa zona, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Bueno, cuando planificamos la colocación de un implante en esta zona, bueno, es obtener un óptimo resultado estético con una alta predecibilidad y un bajo riesgo de complicaciones. Mantener la estabilidad de los tejidos duros y blandos es quizás lo más importante, ¿verdad? Otro objetivo importante también es llegar a los buenos resultados y tratar de
pasar por el menor número de cirugías posibles, ¿tá? Evitando colgajos, bueno, regeneraciones. Hay veces que, bueno, no nos queda otra que ir a extraer la pieza y regenerar para después, posteriormente, en una segunda intervención, ir a colocar el implante. Pero bueno, por eso después vamos a hablar un poquito bien los requisitos que se tienen que cumplir para poder planificar un implante inmediato. Y bueno, después elegir los criterios de inclusión que nos garanticen poder llegar justamente a estos objetivos. Evaluar también un poquito los riesgos, pacientes fumadores, factores anatómicos locales, infecciones recurrentes, etcétera. Bueno, pacientes con enfermedad periodontal o en tratamiento con el periodoncista, pacientes diabéticos. Bueno, existe un montón de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un implante no solamente inmediato, sino una terapia implantológica, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, porque el momento que nosotros decidamos colocar el implante, ¿tá? Va después a ser fundamental en el resultado estético. ¿Tá? No siempre el implante está colocado en donde tiene que ir. Tenemos que partir de la base que el implante tiene una posición tridimensional determinada. ¿tá? Y otra cosa que es muy importante es que en nuestra planificación, ¿tá? El implante es protésicamente guiado. O sea, el implante va ubicado ¿tá? en el maxilar en función de la rehabilitación. Entonces, para eso tenemos que pasar por un periodo de planificación, ya sea por el montaje del modelo, encerados o enfilado diagnóstico. Entonces, en base a eso, nosotros hoy en día está muy como de moda la utilización, no es moda la palabra, pero está muy de boga la utilización de guías quirúrgicas. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en esta última década, y bueno, hoy en día se pueden confeccionar guías quirúrgicas en el cual garantizan justamente trasladar a esa guía quirúrgica todo nuestro trabajo de planificación para que el implante esté ubicado en forma tridimensional correcta. O sea, nosotros no podemos decir o empezar a comparar trabajos si partimos de un implante que no está ubicado en la zona correcta, la zona tridimensional correcta. Partimos desde esa base. ¿tá? Entonces, depende un poquito el momento, esta es una clasificación, ya tiene unos cuantos años, pero la clasificación del momento en el cual puede ser colocado el implante. Tenemos la colocación inmediata, que es en el mismo momento de que se realiza la extracción dentaria. Tenemos la colocación temprana, que anda entre los 4 y 8 meses posterior a la extracción, y ahí en realidad lo que vamos a tener ¿tá? es una cicatrización de los tejidos blandos, pero no aún del tejido duro. En este caso, ¿qué implantes entrarían dentro de esa colocación temprana? Bueno, algún implante que tenga algún proceso infeccioso, o bueno, un implante que se haya fracturado, se haya contaminado y haya estado mucho tiempo en boca fracturado, o bueno, a veces piezas que tenemos que extraemos la pieza dental y nosotros verificamos que, por ejemplo, perdimos todo lo que es la tabla vestibular. Entonces, en esas condiciones vamos a tener que esperar que haya un cierre mucoso para posteriormente reevaluar después de esas 4 o 8 semanas y a ver si podemos colocar el implante o regenerar o bueno, hacer alguna maniobra más allá que sea solamente la extracción del implante. Y después la colocación tardía, que es la colocación del protocolo antiguo, ¿no? De que se sacaban antes las piezas, se esperaba que haya una cicatrización del tejido óseo para posteriormente pasar a lo que es la colocación del implante. Hoy en día la colocación tardía en esta zona anterosuperior que les mencionaba hoy, ya no se realiza, a no ser que el paciente nos caiga ya con una extracción de hace muchos años. Lo ideal es planificar nosotros, ir guiando, si no podemos, una vez que resolvemos la extracción de una pieza dental,
se pueden dar las condiciones donde no podamos colocar el implante, pero podemos ir guiando la cicatrización o mantener, mediante alguna maniobra, como puede ser la preservación alveolar, el reborde y la anatomía de lo que es todo el tejido blando perimplantario. Esta es una clasificación un poquito más moderna, donde la escuela suiza diferencia la colocación temprana primeramente de 4 a 8 semanas, que era esa que veíamos hoy, con una cicatrización del tejido blando, y una colocación temprana que va entre los 12 y las 16 semanas, que ya ahí va a haber una cierta cicatrización del tejido duro. ¿Ah? Si bien no es un tejido duro maduro, ya presenta ciertas características que nos pueden permitir la colocación del implante para poder lograr la estabilidad primaria, el requisito fundamental para que el implante se os integre. La colocación inmediata también, obviamente, dentro de lo que es el momento de la extracción dental, y la colocación diferida, que ya yo les mencionaba recién, que va entre 3 y 6 meses posterior a la extracción. La escuela suiza, que armó esta clasificación, en principio no era muy partidaria lo que era la colocación inmediata del implante, porque existían ciertas variables que no se podían controlar, pero hoy en día la preconiza y la tiene dentro de su protocolo como una técnica vigente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una extracción en esta zona, tenemos las características anatómicas de lo que es el maxilar en este sector, con tablas vestibulares muy finas, o a veces dehiscentes o fenestradas, un hueso esponjoso de una densidad, una densidad no muy buena. Entonces generalmente lo que pasa esto: una vez si hacemos la extracción y no hacemos nada, los procesos de remodelación van a provocar que haya cierto hundimiento en lo que es la zona vestibular y una pequeña reabsorción en la altura de lo que es el tejido óseo. Estos son estudios que les traje para que vieran cómo los cambios justamente más drásticos que se producen en esa zona se da conjuntamente a los primeros 6 meses de la extracción. Después como que se estabilizaría esa pérdida, esa remodelación, y se mantendría. Fíjense ustedes que si nos fijamos en la clasificación que yo les mostraba recién, esperar de 3 a 6 meses para poder colocar el implante, lo que perdemos de reborde es mucho. Entonces va a ser difícil poder lograr una estética adecuada en una zona donde ya el tejido óseo se haya perdido en un porcentaje bastante grande. Fíjense ahí, otro estudio en el año 2000, se ha visto pérdidas hasta 4 milímetros en la región anterior del maxilar, en sentido vestíbulo-palatino estamos hablando, ¿no? Y bueno, en zona vertical, promedialmente andan en lo que es el milímetro, ahí no sería tan grave la pérdida, pero sí en lo que es el ancho, la pérdida es muy grande si no realizamos ninguna maniobra, sino únicamente realizamos la extracción. Este autor, Araujo, vino acá en un par de ocasiones, capaz que alguna más, junto con otros autores, estableció un poco el porcentaje de pérdida en lo que es entre la altura y el ancho, y vemos ahí que el ancho va entre un 29 a un 63% del volumen original posterior a la extracción, y la altura entre un 11 y un 22. Un poquito lo que decían los otros autores, la altura no sería tan drástica, pero sí el ancho, dependiendo un poquito de las características anatómicas de la zona. Entonces, el denominador común que tienen todos estos estudios es justamente la técnica de cómo extraer la pieza dental, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Y cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes, siempre yo les digo, mirá, podemos estar media hora tratando de sacar la pieza sin romper nada,
que el implante lo vamos a colocar en 2 minutos. Y es así, o sea, lo fundamental de esto es hacer la extracción lo más atraumática posible. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es, como dice ahí la pregunta, cuál es la mejor forma para poder extraer esa pieza y minimizar esos procesos que hablábamos hoy, naturales de remodelación? Esta foto no es muy buena porque la saqué de un libro, un texto. En realidad es un aparato que acá existe, está en Uruguay, está a la venta, se llama Exomed. Es un aparato en realidad que hace la extracción de lo que es la pieza dental. No tiene que tener la corona, como vemos ahí tiene que estar solamente la raíz. Entonces vieron que tiene un vástago en el cual se atornilla en el conducto radicular y mediante una ruedita va ejerciendo una presión en sentido gingivo-oclusal. Entonces llega un momento que ese vástago rompe la adherencia, esa fuerza que genera ese vástago rompe la unión del ligamento periodontal y extrae la raíz dental en esta maniobra. Para los que no tenemos este instrumento, bueno, existen elevadores muy precisos, muy finitos. A mí me gusta este particularmente, por eso les puse esta foto. Que vamos haciendo un espacio entre lo que es la pieza dental y el tejido óseo, introduciéndonos en lo que es el ligamento periodontal, y vamos haciendo movimientos de vaivén. Estos instrumentos lo que no pueden ser son rotados, ¿tá? Porque si rotamos, primero que son muy finos, ¿tá? Y si bien son de un material resistente, justamente porque es para meterse en zonas muy estrechas y tienen que tener cierta resistencia para no fracturarse, podemos romperlos si no los usamos en forma correcta, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos haciendo, vamos introduciéndonos entre lo que es la pieza dental y el tejido óseo, y cada vez siendo un poquitito más con movimientos de vaivén, y bueno, hasta que va a llegar un momento que la raíz se luxa, y bueno, ahí podemos retirarla, preservando lo que es toda la estructura ósea que rodea a esa pieza dental. Se conocen también como instrumentos o elevadores atraumáticos. Digo, una cirugía atraumática, a mí no me gusta llamarla mucho traumática, porque en realidad siempre un poquito de trauma vamos a generar. Pero bueno, y hay aparte hay otra serie de formas. Digo, yo les muestro esta porque me parece que es la más utilizable, la que más me gusta a mí particularmente. Y bueno, es justamente lo que hay como les decía hoy, lo que tenemos que tener es paciencia. No podemos ir a sacar una raíz pensando que vamos a colocar un implante en forma inmediata, esa extracción, si nos vamos apurando para sacar rápido la raíz, porque ahí nos va a ir mal. Vamos a romper no solamente la pieza, pues en el mejor de los casos podemos romper lo que es el resto radicular de esa pieza y poder ir a rescatar los restos que nos quedaron, pero lo peor que nos puede pasar es capaz romper alguna tabla vestibular, que generalmente son finas, y bueno, ahí ya tendríamos que pensar en un plan B y no en lo que teníamos planificado. La técnica mejor para la colocación de un implante en forma inmediata es la técnica flapless, o sea, tratamos de no levantar colgajos, ¿tá? Y bueno, como vieron ahí, la evidencia científica la describe como la mejor técnica para la colocación de un implante inmediato. ¿Por qué se recomienda esta técnica? Porque primero no estamos levantando un colgajo, ¿tá? Ya al levantar un colgajo, no solamente estamos provocándole al paciente ya un postoperatorio diferente, sino que le estamos eliminando lo que es el aporte sanguíneo a esa tabla vestibular, que ya es fina, por parte del periósteo vestibular. ¿Ah? Entonces, si nosotros decolamos la mucosa, esto va a influir justamente en la estética aparte, porque también los procesos de cicatrización de ese tejido, al haber levantado un colgajo, van a provocar cierta contracción de los tejidos y vamos a tener lo que se llama una recesión vestibular de ese tejido blando,
mayor y con un resultado estético no deseado. Entonces, como veíamos recién, la técnica de flapless es la técnica indicada. Podemos utilizar el dispositivo que les mostraba hoy, que es el de Exomed, que a veces está indicado en ciertos casos, o como lo hacemos nosotros, también con ciertos elevadores finitos, muy delicados, para ir preservando todo lo que es la anatomía circundante. Entonces esta foto en realidad es un esquema, ¿no? Es un dibujo que está exagerado, porque una tabla vestibular de este grosor, dénmela siempre, ¿no? Una tabla vestibular de este grosor no precisamos, no vamos a tener nunca un problema. Simplemente está esquematizado para que ustedes vieran ahí el aporte nutricional que le llega a esa tabla vestibular, tanto del ligamento periodontal como del periósteo de la mucosa vestibular. Entonces, si nosotros extraemos la pieza dental, ya ese aporte vascular del ligamento lo va a perder. Y si a eso le sumamos levantar un colgajo vestibular, le estamos privando de la única inervación que le queda. Entonces, generalmente, si nosotros levantamos un colgajo, fíjense la figura de la derecha, esa tabla vestibular va a quedar sin inervación ninguna. Lo que va a pasar es que esa tabla vestibular, con los procesos de remodelación y cicatrización, se pierda, y eso después vamos a ver todas las consecuencias que va a traer. Entonces, para ir repasando, la técnica para extraer y la colocación de un implante es mediante la técnica de flapless. ¿Por qué justamente precisamos este tipo de técnica? Porque, como les decía hoy, las tablas vestibulares, sobre todo en esa zona estética antero superior, tienen características muy particulares que ya algunas se las mencioné. ¿Ah? Y deben ser conocidas por el operador, porque es algo fundamental. Si no conocemos dónde estamos trabajando, no vamos a llegar a buen puerto. Algunos nos sirve también como diagnóstico y como para confirmar nuestro diagnóstico, medir, a veces se puede medir lo que es ese ancho de tabla vestibular. Para eso utilizamos tomografía de ascónico. La precaución que tenemos que tener para este tipo, si queremos llegar a medir la tabla vestibular, es tener la precaución de indicarle al radiólogo que cuando haga este estudio separe lo que es el labio del apoyo de la mucosa vestibular. Esto es lo que genera. ¿Cómo lo separamos? Colocando capaz algún rollito de algodón, ya con eso nos alcanza, para que no nos enmascare lo que es justamente la medida de esa zona vestibular, que es lo que queremos medir. Este trabajo ha utilizado una cantidad determinada de pacientes y para determinar el valor promedio de lo que es esa tabla vestibular, y fíjense ahí que el valor más o menos estimado promedialmente es de 1 milímetro o menor a 1 milímetro, ¿ah? En la mayoría de los pacientes. Entonces fíjense, si nosotros sumándole a la extracción le levantamos un colgajo, esa tabla vestibular, lo que va a pasar es que va a desaparecer. Ahí vemos en cortes coronales cómo se puede observar en el corte 25 de esa tomografía la presencia de una tabla vestibular íntegra, pero fina. No tengo acá un marcador como para mostrarles qué es lo que se visualiza como tabla vestibular. Hay que entrenar un poquito el ojo, y esta foto quizás no es la mejor porque tiene algún artefacto por causa de esas restauraciones metálicas que el paciente tiene, pero en este caso podemos constatar que existe la presencia de una tabla vestibular con un espesor promedialmente, como veían, marcado en el estudio que les mostraba recién, alrededor del milímetro. Y bueno, obviamente que lo mejor que es tener una tabla vestibular lo más gruesa posible, pero otros investigadores también vieron que tener una tabla mayor a 1 milímetro es un porcentaje muy bajo. Fíjense ahí, del 4,6% de los pacientes. Un porcentaje que muy menor. O sea,
es algo que si tenemos un paciente en el cual podemos constatar una tabla vestibular mayor a 1 milímetro, bueno, hay que festejar. Y bueno, festejar porque vamos a poder predecir mejor nuestros resultados, sin tener que quizás ir a otras técnicas para poder mejorar el resultado. Y bueno, constataron también que la presencia de dehiscencias y fenestraciones en estos sitios es un porcentaje casi de la mitad, ¿no? La mitad de los pacientes incluidos en este estudio presentaron dehiscencias y fenestraciones. Esta es una foto, en realidad, como para mostrarles, obviamente que es hueso seco, no se presenta con las características de un paciente en el cual vamos a colocar un implante, pero sí, fíjense ahí, los finos espesores en ciertas zonas de piezas dentales donde existen dehiscencias, fenestraciones, y donde no las hay, los espesores son muy finos. Creo que quedó claro, ¿no? Porque les estoy hablando hace 10 minutos de las características de la tabla vestibular de esta zona, pero quizás es la diferencia entre el éxito y el fracaso si no conocemos estas características. Entonces, ¿qué condiciones deben presentarse para poder decidir la colocación de un implante de forma inmediata? Bueno, primeramente la presencia de una tabla vestibular intacta, ¿tá? No pueden existir ni dehiscencias ni fenestraciones, ¿tá? ¿Y por qué es esto? Porque, ¿qué pasa? El tejido blando, después que cicatriza, es de rápido crecimiento y va a invadir todos esos espacios, y lo que va a pasar es, no solamente que se va a perder la tabla vestibular por el proceso de cicatrización, sino que nuestro implante puede estar en contacto con ciertos tejidos que no son de la preferencia, y nos pueden hasta comprometer lo que es la integración. Entonces, tabla vestibular intacta, la presencia de un fenotipo gingival grueso, porque favorece la estabilidad. El fenotipo gingival grueso, después vamos a ver algunos estudios que en realidad como que no sería algo primordial, si el paciente no tiene un fenotipo gingival grueso, ¿lo descartaríamos? No, yo no estoy diciendo eso. Existen trabajos comparativos que comparan los fenotipos gruesos con finos, y existen a veces resultados muy similares. O sea, como que no sería de mal resultado por tener un paciente con un fenotipo gingival fino, pero siempre el grueso favorece mejor la estabilidad. Entonces, de no tener un fenotipo gingival grueso, o bueno, tendríamos que hacer alguna maniobra, o capaz que transformar ese fenotipo gingival fino en grueso. Después vamos a ver cómo. Bueno, obviamente ausencia de infección aguda en el sitio a implantar, porque nos va a comprometer no solamente la integración, sino que todavía vamos a provocarle un problema mayor a nuestro paciente. Y bueno, también lo que tenemos que tener es un volumen óseo suficiente para poder permitir fijar el implante en ese remanente óseo que va a quedar. Nosotros vamos a tener el alvéolo como una guía de posicionamiento del implante para lograr, como les decía hoy, esa posición tridimensional correcta, y vamos a trabajar el implante. Lo que tiene que, vamos a hacer nuestro fresado, nuestra preparación del lecho óseo, siempre a palatino de lo que es el alvéolo. Y bueno, a palatino va a tener que existir, a palatino y apical, va a tener que existir un remanente de tejido óseo que va a ser donde el implante va a quedar fijado, va a quedar anclado en ese tramo de hueso, en esa zona que les mencionaba. Entonces, si no tenemos ese volumen óseo suficiente y tenemos igual todas las características anteriores, no vamos a poder colocar el implante en el momento de la extracción. Bueno, la presencia de la tabla vestibular ya la mencioné bastante, pero bueno, la presencia, como les decía hoy, del fenotipo gingival grueso, bueno, hay varios estudios que lo comparan, y bueno, obviamente que el fenotipo es algo a considerar siempre en lo que es una intervención plástica, estética, periodontal o implantológica. Siempre tenemos que tener en cuenta las características de ese tejido blando.
Y algunos autores sugieren, como les decía hoy, que los fenotipos finos están más asociados a un nivel de recesión de ese margen gingival a uno grueso, pero tampoco nos aseguran de que la ausencia de un tejido grueso nos puede dar malos resultados. Y lo último es lo más importante quizás, que no existen diferencias estadísticamente significativas en el resultado asociado a si un fenotipo puede ser fino o grueso. ¿Ah? Las diferencias estadísticas no son significativas. Bueno, ausencia de infección aguda, obviamente, como les decía ahí, no podemos ir a colocar un implante inmediato cuando tenemos una fístula activa en esa zona. Vamos a tener que ir a tratar esa infección y para después volver a ir a ver si podemos colocar o no un implante en forma inmediata. Generalmente cuando pasan estas fístulas vestibulares, la tabla vestibular generalmente está perdida. Entonces ya vamos a tener que ir a optar por otro tipo de técnica. Y como les decía, el volumen óseo apalatino y apical de lo que es la pieza dental. Fíjense el corte 25, es el superior izquierdo, todo lo que hay apalatino y apical para poder fijar un implante en esa zona. No tan así con el corte 38, que es una pieza, un canino. Fíjense el poco remanente óseo que tenemos en esa zona. Ahí ya va a ser un poquito, como un poco más riesgoso tratar de ir a colocar un implante en esa zona y poder lograr una estabilidad primaria que, como les decía, es un requisito fundamental para que nuestro implante se integre. ¿Ah? Entonces esto también tenemos que planificarlo y estudiarlo previo a la cirugía. Bueno, uno de los aspectos que siempre se vinculan a los implantes inmediatos es que cuando nosotros hacemos la extracción dental, queda el alvéolo. Hicimos la extracción en forma preciosa, como mencionaba hoy, preservamos todo lo que es el tejido óseo, pero bueno, el implante dental no viene de la forma de la raíz del diente, ¿tá? Y no ocupa exactamente todo el espacio de ese alvéolo de la pieza que extrajimos. Entonces van a quedar en algunos lugares espacios que, bueno, la bibliografía ha tenido resultados diferentes y ha protocolizado de forma diferente también la forma de actuar. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les decía hoy, el implante siempre tiene que ir en la posición tridimensional correcta. Generalmente va colocado en el alvéolo en la zona hacia palatino. Entonces, como el implante está colocado hacia palatino, siempre en vestibular se va a generar un espacio o gap vestibular. La bibliografía a veces lo describe de esa forma. Y bueno, había en una época lo medían ese espacio y cuánto era, y bueno, si era de 2 milímetros o menos, no hacíamos nada, dejábamos a que el implante cicatrizara en esa situación. O bueno, si era un valor mayor a esos 2 milímetros, lo rellenábamos con un biomaterial de baja tasa de reabsorción. Eso es muy importante. El material que nosotros rellenemos ese gap tiene que ser un material de baja tasa de reabsorción. No está indicado únicamente el hueso autólogo particulado, pero lo podemos sacar de una otra zona de la boca, podemos particularlo y colocarlo en ese espacio. Podemos ir colocarlo, bueno, esto ya vamos a tener que tener un espacio mayor, colocar el hueso autólogo que retiramos, lo particulamos y lo colocamos sobre la superficie del implante, y después entre ese relleno primario con hueso autólogo y la parte interna de la tabla vestibular rellenamos con el hueso de baja tasa de reabsorción, hepatita bovina, y no quiero decir marcas comerciales, pero hay varios acá en el mercado hoy en día. Eso es importante, porque ese material de baja tasa de reabsorción va a ser lo que va a mantener el volumen de todo ese alvéolo. ¿Por qué? Porque las tablas vestibulares, como veíamos hoy, son finas, y generalmente después de la extracción dentaria, aunque no hayamos levantado un colgajo, generalmente se pierden, se reabsorben. Va a servir como una contención
para el material de relleno. ¿Ah? Y bueno, y como las tablas vestibulares son muy finas, esa reabsorción de la tabla vestibular, los resultados estéticos que van a ocurrir en esa zona vestibular van a ser mínimos, los cambios van a ser muy leves, compensados con otro tipo de maniobras que también voy a mencionar más adelante. Entonces, para que nos quede claro, siempre en la colocación de un implante inmediato, tenemos que ir a rellenar sí o sí ese espacio. Esos 2 milímetros, si tenemos más o menos, bueno, hoy en día la bibliografía está más que sustentada en que el relleno es de primera instancia. O sea, nosotros cuando colocamos un implante inmediato, y aquí le puse a algunos de los autores que preconizan esto que les estoy mencionando, la colocación de un biomaterial es fundamental, y el implante no puede quedar simplemente cubierto con el coágulo que rellene ese alveolo. Tenemos que ir sí o sí a colocar el biomaterial en todos los espacios. Bueno, ¿qué ventajas tiene la posibilidad de colocar en forma inmediata con respecto a la diferida? Bueno, la diferida ya habíamos visto un poquito al principio, pero bueno, lo fundamental es que logra reducir los tiempos de tratamiento en implante inmediato, porque en el momento el paciente pasa solamente por una única cirugía, por lo tanto disminuye las intervenciones al paciente, tiene una relativa carga económica menor a lo que es una carga diferida, justamente porque el paciente pasa por menos intervenciones. Tenemos la posibilidad de realizar la provisionalización inmediata, o sea que podemos colocar un provisorio en el momento de la colocación de nuestro implante, siempre y cuando tengamos los valores de estabilidad primaria suficientes. Esto lo que va a hacer va a favorecer la cicatrización y la estabilidad de los tejidos blandos contorneando lo que es ese provisorio. Y esto es lo que quizás es lo fundamental, que los resultados los obtenidos son similares a las diferentes técnicas. Entonces, siempre que podamos hacer un implante de forma inmediata, les sugiero que lo hagan, porque en realidad vamos a ahorrar mucho tiempo, le vamos a ahorrar dinero al paciente y vamos a impedir que ese paciente pase por múltiples cirugías. Bueno, un poquito comparando la bibliografía de lo que compara los implantes inmediatos y los diferidos. Reportan la tasa de supervivencia es muy similar, o sea que el implante se integre o no se integre, no hay diferencias en lo que son los implantes inmediatos con respecto a los diferidos. ¿Ah? Lo que sí, bueno, empiezan a aparecer son las diferencias en lo estético, ¿verdad? La recesión de la mucosa vestibular es el gran punto a discutir en este tipo de resultados. ¿Ah? Entonces, generalmente puede existir, no existe, puede existir una recesión de la mucosa vestibular, que estos autores, en un estudio que realizaron allá por el 2008, vieron que se da de un 20 a un 30% de los pacientes con un promedio de 1 milímetro de recesión con respecto al valor original, que era cuando estaba la pieza dental antes de extraer, ¿verdad? También un estudio ya con una muestra un poco más pequeña, 48 implantes, con un seguimiento de 18 meses, vieron que la recesión andaba en el rango de entre los 5 y 1 milímetro, más o menos igual al otro estudio, pero siempre viendo que esa recesión se daba, ¿verdad? Lo importante de esto también es que es una revisión sistemática, ¿no? Si bien la muestra puede ser un poco chica, de 48 implantes, a veces es difícil cuando hacemos alguna revisión o bueno, algún metaanálisis, es complicado. Tenemos que tener claros los criterios de inclusión, porque a veces los trabajos son tan diferentes el uno y el otro, y no evalúan todos los factores por igual. Entonces es diferente poder llegar a una conclusión para tener un valor que sea estadísticamente importante o relevante a la forma, al momento de ir a comparar. Otro estudio que evalúan en realidad acá el resultado estético. Y si ustedes me preguntan,
es el resultado más importante. ¿Tá? Obviamente que el implante va a tener que integrarse, bueno, esos obviamente que son requisitos que tenemos que tener. Pero después, cuando evaluamos el resultado, lo más importante es la estética que nosotros logramos. No importa y no sirve de nada haber tenido una tabla vestibular íntegra, haber colocado el implante en forma correcta, y bueno, quizás haber colocado un provisorio, si el resultado estético es peor a lo que el paciente tenía. ¿Ah? Entonces, este autor evalúa el resultado estético mediante este índice que es el PES-WES, que estudia la estética rosada, o sea, la estética gingival, y la estética blanca o la estética del diente. ¿Tá? Y compararon ahí los implantes inmediatos con los implantes diferidos. Hubo bastante no les voy a mencionar todo lo que dice el artículo, porque los coloca en forma temprana, diferida, inmediata, tardía. Bueno, en resumen, yo lo que le pongo acá es lo que se logró con los implantes inmediatos, que el resultado estético, ¿tá? Se dieron mejor con los implantes. El mejor resultado estético se vio con los implantes inmediatos, colocando inmediatamente un provisorio. ¿Tá? Vieron ahí que dice un valor, 8,47 los inmediatos, con un valor 6,12 en los implantes tardíos. Bueno, este índice, el PES-WES, modificado por Belzer, por eso dice ahí Belzer 2009, el valor, cuanto más alto es el valor, mejor es el resultado. ¿Ah? Acá tengo cómo se evalúa el resultado mediante este índice. Cada punto que van ahí, papila mesial, distal, cobertura de la mucosa vestibular, nivel de la... Bueno, todo lo que se evalúa, se coloca una puntuación que va del 0 al 2. ¿Tá? El 0 es el resultado malo, el 2 es el mejor resultado. Entonces, cada punto que se evalúa se le coloca un punto, entonces después se hace la suma y en base a eso es el resultado que se obtiene. Bueno, el estudio anterior que les mostraba, ese resultado de 8,47 comparado con los 6,1, creo que era, de los implantes inmediatos, ya empiezan a cambiar un poquito esa visión de las recesiones que se podían lograr con los estudios un poquito más anteriores al que mencionábamos hoy. Entonces ya podemos ver que los implantes inmediatos no tienen un resultado muy diferente a lo que es el implante diferido. Un metaanálisis, quizás los mejores estudios para poder evaluar o poder sacar una conclusión de peso, acá en 12 meses de seguimiento y 106 artículos relevados que se incorporaron en los criterios de inclusión para poder realizar este metaanálisis. Bueno, acá evaluaron justamente la recesión media vestibular, ¿tá? En el cual vieron que los implantes inmediatos, ¿tá? Tuvieron un resultado favorable con respecto a la estética y no con diferencias significativas con respecto a los implantes diferidos. Evaluó también lo que era un poquito el fenotipo gingival, y bueno, vio que la recesión media vestibular fue levemente menor en implantes inmediatos comparados con un fenotipo grueso, el fenotipo grueso que con el fenotipo fino, o sea, ahí ya establece que el fenotipo grueso obtuvo mejores resultados, y el mantenimiento de la papila también fue mejor en implantes inmediatos con provisionalización que haber dejado el implante sumergido y posteriormente, una vez que estaba integrado, en la cirugía de segunda fase se colocó el provisorio. Entonces, aquí están un poquito los resultados de ese estudio. Recesión media vestibular ligeramente menor en implantes inmediatos, pero no estadísticamente significativa. Recesión en implantes inmediatos fue levemente menor en pacientes con fenotipo gingival grueso que con fenotipo gingival fino, pero no estadísticamente significativo.
El mantenimiento de la papila, como les decía recién, fue mejor en implantes inmediatos, con provisionalización inmediata. Siempre que podamos hacer la provisionalización inmediata, le aconsejo la hagan, porque los resultados estéticos finales van a ser mucho mejor que si no lo hicimos. A no ser que no podamos hacer el provisorio, porque como les decía hoy, no tenemos la estabilidad primaria suficiente. Bueno, ahí no nos queda otra que ir a hacer otra maniobra, que capaz que puede ser adherir algún diente a los vecinos. Bueno, la forma de provisionalizar puede ser varias. Lo que sí no les recomiendo nunca es hacer un provisorio removible en el cual ese diente de stock que va a reponer la pieza faltante, que al estar suelto va a estar golpeando continuamente lo que es la zona que nosotros colocamos en implante, y eso no es bueno, no solamente para el tejido blando, sino también para la integración del implante. Y bueno, el último punto es muy importante también. Estos resultados deben interpretarse con precaución porque, como les decía hoy, la heterogeneidad es tan grande de todos los estudios que se van a relevar, que a veces extrapolar un resultado es a veces riesgoso. Pero en realidad, a grandes modos, estos puntos que les mencioné recién son los que se destacan de ese metaanálisis. Otra revisión bibliográfica del 2015 mostró que los cambios en los tejidos blandos, a ver cómo se comparaba cuando se realizaba un implante inmediato con un implante diferido. Y bueno, no se dejó lo mismo, un poco parecido a lo que veíamos en el estudio anterior, que estadísticamente no se encontraron diferencias en los tejidos blandos periimplantarios entre los que son implantes inmediatos y los diferidos. Y el resultado estético a nivel de la papila y mucosa vestibular fue muy similar. Otro estudio, casos, yo no los voy a seguir, no les voy a meter más trabajo, simplemente lo que quiero es que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es lo que dice la bibliografía y los resultados que muestra la bibliografía. Estudios con implantes inmediatos versus diferidos en zona anterior, con 3 años de seguimiento. Para este estudio el requisito fue para la colocación de implantes inmediatos, la presencia de una tabla vestibular íntegra y un fenotipo gingival grueso. O sea, el criterio de inclusión para este trabajo, el paciente tenía que tener la tabla vestibular íntegra. No importara que fuera fina, gruesa, tenía que estar íntegra. Y bueno, un fenotipo gingival de tipo grueso. Se observó una mayor pérdida de la cresta marginal en los implantes diferidos con respecto a los inmediatos, pero no estadísticamente significativa. Vieron que ya acá los inmediatos ya tienen una ventaja con lo que es los implantes diferidos. Perdón, esperen un poquito. Y bueno, también evaluaron estéticamente, mediante el índice Pesh-West, la estética de las restauraciones finales, con valores casi similares. Fíjense ahí, 11,08 para los inmediatos y 11,81 para los diferidos. Estadísticamente, sin diferencias. Bueno, acá, fíjense, esta es una pieza, en realidad, también una colega que nos deriva esta paciente, para el paciente que tenía otros problemitas en la boca para solucionar, pero bueno, se constata la fractura de esa pieza, y como les decía hoy, una vez que se constata la fractura de una pieza hay que ir a actuar en forma rápida, para impedir que esa fractura contamine todo lo que es el lecho implantar. Entonces realizamos la extracción, colocamos el implante, y fíjense ahí esa foto, si bien no es muy buena, muestra muy bien lo que es ese gap o espacio vestibular que existe entre lo que es el implante y la tabla vestibular. Entonces se procedió al relleno de todo ese espacio y se colocó un provisorio. Este es el provisorio controlado a los 2 meses de la colocación del implante. Este caso quizás no es el mejor, porque si comparamos con lo que era originalmente la mucosa vestibular, fíjese cómo hay un leve hundimiento ahí
de lo que es la tabla vestibular. Pero igual el resultado estético, le pedí a la colega que me mandara la foto de esta paciente, y bueno, el resultado estético fue bastante aceptable. Tenemos una mucosa vestibular con un margen gingival, si bien la paciente tiene otros problemas, un margen adecuado, con un volumen en sentido vestíbulo-palatino también muy bueno. Otra pregunta que a veces, y hoy en día está muy de moda, todo lo que es, o no es de moda la palabra, porque como que le quito valor a la técnica, porque la técnica es muy valiosa y yo la utilizo en algunos pacientes, pero está como que empezó a darse cierta importancia a lo que es todo lo que es el tratamiento del tejido blando alrededor de ya sea de piezas dentales como de implantes dentales. Hoy en día, autores introducen en su protocolo el injerto de tejido conjuntivo como algo que es dentro de lo que es la técnica del implante inmediato. Hacen la extracción, colocan el implante, rellenan el gap y a su vez le colocan un injerto de tejido conjuntivo en vestibular de la zona implantada. Entonces, por ahí la pregunta, ¿es necesaria la utilización de un injerto de tejido blando para el mantenimiento de la estética en el sector anterior? Y bueno, y sí, en realidad, bueno, hay autores que empiezan a comparar, ponen en el grupo control, introducen en un grupo control implantes en el cual no se le coloca en la zona vestibular el injerto conjuntivo, y el grupo de estudio en pacientes que sí se les coloca este injerto, y bueno, después hacen la comparación estética a los años. ¿Ah? Este autor vio que en realidad existe una muy poca ganancia cuando se combina injerto conjuntivo simultáneamente con la colocación del implante inmediato. Otro estudio, otro autor, este es muy conocido, Joseph Kahn, no sé si lo han mencionado, lo han visto o han leído algo de este autor. Ha estudiado mucho lo que es el manejo de tejido blando y sobre todo la estética en implantología. Analizó el resultado de injerto conjuntivo realizado en la misma cirugía de colocación del implante inmediato en pacientes con diferentes fenotipos gingivales. Y bueno, y con un seguimiento de 2 años y medio observó que no existía una diferencia significativa con respecto a la recesión del margen vestibular. Entonces, acá lo que vemos es que si el fenotipo no fue un criterio de inclusión, el valorar el fenotipo gingival previo a lo que es el estudio. Él le colocaba sistemáticamente el injerto a todos los pacientes que pasaban por un protocolo de implante inmediato, y bueno, vio que el resultado en realidad no variaba mucho. Este otro autor comparó la recesión de la mucosa vestibular en implantes inmediatos, y bueno, que justamente, que como puede ser esperada, ¿se acuerdan que hoy veíamos un estudio al principio de Busser y de Chen, que el mayor problema estético que podía ocurrir en un implante inmediato era esa recesión vestibular de la mucosa del margen gingival? Bueno, con la colocación de un tejido conjuntivo podíamos minimizar esa pérdida de esa mucosa. Otro estudio más de Grunder, 2011, estudio de 24 pacientes que recibieron implante inmediato e injerto de tejido conjuntivo. Se observó una ganancia de tejido blando de alrededor de 0,3%, de 0,3 milímetros en comparación con un grupo control. Esto es importante también. Generalmente el tejido conjuntivo que nosotros utilizamos para la colocación en esta zona estética es de paladar. Hay autores que utilizan también tejido conjuntivo de la tuberosidad,
Y bueno, se ha visto que, si hay algún periodoncista por ahí, me podrá corregir, pero tienen diferente calidad, ¿verdad? En zona estética nosotros preferimos el conjuntivo de paladar, porque a su vez el tejido conjuntivo de la tuberosidad tiene puede dar un fenómeno de crecimiento que se llama el creeping attachment, que genera justamente que posteriormente, a medida que pasan el tiempo, genera como un leve crecimiento en la zona, y bueno, lo hace antiestético con respecto a las piezas vecinas. Entonces, si vamos a utilizar tejido conjuntivo, yo les diría que lo mejor es retirarlo de la zona del paladar. Bueno, después, ¿es importante la utilización de un provisorio en el momento de colocar el implante? Y bueno, vamos a depender un poquito de las características de que tenga ese implante una vez que lo colocamos. Siempre y cuando se pueda colocar un provisorio, yo les aconsejo que lo hagan. Esta es una conclusión en la cual formé parte de un grupo de estudio allá en el año 2017. Formamos parte de un taller en el cual comparamos la colocación inmediata o diferida de implante y qué resultados, qué es lo que podíamos lograr para poder tener los mejores resultados. Y esta es una de las conclusiones que obtuvimos, que varios estudios establecen la importancia de la prótesis para el mantenimiento de la papila, así como también del margen gingival, ¿tá? Entonces, la utilización de un provisorio proporciona un mejor soporte de toda esa arquitectura gingival que tenemos en el momento de la extracción. Por eso es que la utilización lleva a una disminución tanto de la recesión vestibular como la pérdida de la papila. Entonces, siempre que optamos por la colocación de un implante inmediato y la provisionalización inmediata va a lograr que ese provisorio genere, ¿tá?, un apoyo sobre todo ese tejido blando. Entonces se llama va a provocar una inhibición por contacto, o sea, una inhibición de la remodelación de ese tejido blando por estar en contacto con el provisorio. O sea, entonces todo ese tejido blando perimplantario va a cicatrizar en base a la forma del provisorio que nosotros le hayamos dado. Ese provisorio tiene que tener ciertas características especiales que ahora las vamos a mencionar. Pero, como les decía hoy, los resultados sobre la papila y el margen gingival cuando utilizamos un provisorio son totalmente diferentes a que si optamos por la cicatrización del tejido blando y de ir después a colocar un provisorio una vez que el implante esté integrado. Les mostraba hoy, ¿se acuerdan? Unos estudios en el cual la valoración según el índice PES-WES variaba justamente era casi la mitad del resultado en favor de lo estético, colocando un provisorio que no haciéndolo en el momento de la cirugía. Otro autor, justamente al proporcionar un apoyo mecánico a los tejidos blandos periimplantarios, se logra también el mantenimiento de la cresta ósea. Muy importante también porque la cresta ósea va a ser lo que va a ayudar a mantener en la misma posición ese margen gingival, ¿tá? El soporte que brinda el provisorio favorece la estabilidad de los tejidos blandos, logrando lo que se menciona como inhibición por contacto. Era lo que yo les mencionaba hoy, conservando la papila y lo que es el margen gingival. Este es otro paciente que nos derivaron también por lo mismo, por un traumatismo. Le colocamos el implante de forma inmediata y este es un control del provisorio a los 15 días de la colocación del implante. Ven ustedes cómo se mantiene lo que es la papila y todo el margen gingival, que era el margen que el paciente tenía previa a la extracción. Y bueno, y el provisorio, ¿cómo tiene que ser ese provisorio que nosotros coloquemos en el momento de la colocación del implante? No tiene que, si bien tiene que brindar un apoyo, ¿tá?, a todo ese margen o ese tejido blando, el margen gingival, no puede ser sobrecontorneado, o sea, debe tener, como ven ahí, en todo ese contorno, una zona cóncava, porque
ahí lo que va a pasar es que en todo ese periodo de cicatrización, toda esa zona sea ocupada por un tejido blando, lo que nos va a aumentar el espesor del tejido en esa zona. No nos va a aumentar mucho, pero va a ayudar a que todo eso se rellene con el tejido blando y no generar presiones, que eso es lo más importante, sobre el margen gingival que ya tenemos. Hay un área, se menciona un área crítica y subcrítica. El área crítica es el área que está más en contacto con el margen gingival, y el área subcrítica es un área más profunda de ese tejido blando, bueno, que va a tener que tener, como les decía, esa concavidad para permitir que todo ese proceso de cicatrización genere un leve aumento del volumen. Esta es una foto también de una paciente en el cual bueno, va a tener que cambiarse también unas restauraciones, pero este es un control que le hicimos con le hicimos la extracción de la pieza, le colocamos un provisorio en el momento de la cirugía, y fíjense ustedes, el margen gingival que logramos en este caso, la ganancia que tuvimos fue, comparado con, fíjense los cenit de las piezas vecinas, es la que tiene menor recesión, y ahí hay un implante colocado en forma inmediata. Quizás acá la ventaja que podemos tener, ¿tá?, es que el fenotipo de la paciente no era tan fino, ¿tá? No colocamos tejido, injerto de tejido conjuntivo en este caso, pero el resultado estético fue muy bueno. Y bueno, y si queremos después homogeneizar todo lo que es los márgenes gingivales, bueno, tenemos la posibilidad, si queremos, hasta de recortar ahí esa zona. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no podemos colocar un provisorio? Porque a veces no siempre las características lo indican o lo podemos hacer. Pero ¿qué les recomiendo? Bueno, primero les recomiendo, si no tienen, esta bibliografía, estos dos autores. Sur vino acá a Uruguay en el 2014, Hurseler lo vimos en Buenos Aires ya hace unos años, pero bueno, trabajan juntos, son unos investigadores de primer nivel a nivel periodontal, y trabajan mucho sobre la estética periodontal, tanto en piezas dentales como en implantes. Y bueno, ¿qué hace el autor? Acá en realidad es un provisorio que está ferulizado a las piezas vecinas. En este caso utilizó la propia pieza dental, que la acondicionó para ferulizarla a las piezas vecinas, pero con una conformación en el talón de esa pieza de tipo oval, como un huevo que se introduce levemente en el alvéolo. ¿Con qué fin? Con el fin de darle apoyo a ese tejido gingival marginal y poder preservar toda esa arquitectura que teníamos, y no dejarlo a la libre cicatrización para después tener que ir a trabajar mediante provisorios y poder lograr esto. En realidad el provisorio no está conectado al implante, pero sí cumple la función de darle apoyo a todo ese tejido blando que es circundante a lo que es el implante. Este es un caso, ya se lo mostré hoy, pero un poquito el comienzo y el final. La paciente pierde la pieza por una reabsorción externa. La ventaja que teníamos acá en este caso era que la tabla vestibular no estaba, la ventaja no, por suerte la tabla vestibular no estaba afectada, porque estaba justamente en contacto con esa reabsorción de la pieza, no afectó el tejido óseo, por suerte. Le colocamos un implante en forma inmediata, rellenamos el gap, no colocamos tejido blando. Este es un caso ya tiene unos años, tiene unos como 12 años más o menos. Le colocamos el pilar, que es eso que está ahí, le colocamos el provisorio en forma inmediata, y bueno, esperamos unos 2 meses, que es la foto esta que vemos acá. Fíjense ustedes cómo toda esa encía cicatrizó alrededor de ese provisorio. Y bueno, después lo que hicimos para rehabilitar esta pieza
tratamos de personalizar la impresión y trasladarla al laboratorio, todo eso que logramos con el provisorio, toda esa arquitectura gingival acorde a lo que es una pieza dental, le trasladamos al laboratorio esa información para que la restauración definitiva, cuando nosotros la instalemos, no logre una presión sobre esos tejidos y la encía vaya a tener que acomodar a esa nueva forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la cofia impresión la personalizamos y le trasladamos, no es momento para hablar de eso ahora, pero personalizamos con el provisorio una cofia de impresión y le trasladamos, o sea, al laboratorio. Cuando vaya a hacer la restauración definitiva, va a tener exactamente la misma forma que en el modelo, en la máscara gingival que va a tener en el modelo, la misma arquitectura que la paciente tiene en su boca. Este es el caso, la foto del caso instalado en el momento. Siempre en estos casos, después, a medida que a los 15 días si vamos a sacar otra foto, de seguro va a estar más lindo que el día que lo instalamos, porque la encía también se acomoda a lo que es la nueva restauración. La paciente no la vimos más, pero bueno, cada tanto nos ponemos en contacto, siempre le pido que venga a sacarse una foto para ir controlando, y siempre me dice que sí, pero bueno, todavía la estamos esperando. Esperemos que cuando venga no sea porque tenga algún problema. Y bueno, para ir terminando, y espero no haberlos aburrido, en esta mañana hay las consideraciones o quizás lo que tenemos que tener importante. Bueno, primero saber que el implante inmediato por sí solo no previene los procesos naturales de remodelación, pero sí tenemos nosotros en nuestras manos las posibilidades de redirigir o controlar o manejar esos procesos. Lo importante también es que tenemos que planificar y ejecutar de forma precisa. Es una técnica que necesita de cierta destreza por parte del cirujano. Como todo, tenemos una curva de aprendizaje y también este tipo de técnica no escapa a eso. Muchos artículos también consideran a la experiencia del operador como un pilar fundamental para poder realizar esta técnica. Así que es justamente algo que no hay que dejar de lado. Las ventajas de lo que es el implante inmediato, bueno, ya lo dijimos, disminuyen las cirugías, las sesiones clínicas, menor costo, los resultados similares a largo plazo con los diferidos. Entonces, por eso que siempre que podamos realizar esta terapia, yo les diría que lo conversaran con el paciente y la realizaran. Y los resultados son muy buenos desde el punto de vista estético. Cada vez las técnicas van mejorando y se obtienen resultados estéticos iguales o a veces hasta mejores que con implantes de forma diferida. Y bueno, y si hay que ejecutar un protocolo, siempre personalizarlo a la situación del paciente, teniendo siempre un plan B para nuestra situación. Porque podemos planificar la colocación de un implante inmediato, pero quirúrgicamente o en el momento de realizar nos pueden surgir algunos accidentes o problemas o no lo que nosotros esperábamos, y tenemos que tener siempre un plan B para poder darle solución a ese paciente, porque no lo podemos dejar sin el diente en el momento que le estamos colocando un implante, sobre todo en la zona estética. Bueno, Fernando, ¿estás por ahí? Sí, ¿no te dormiste? No, estoy acá, por supuesto, escuchando atentamente. Muy bien, Luis, muy bien, Luis. Bueno, gracias a todos por el aguante. Y bueno, estamos para las dudas, para lo que quieran. Ya aparte nos ponemos para ustedes, para lo que quieran. Estamos en la facultad, en la parte del curso de implantes, así que para el que quiera, bienvenido. Estamos abiertos para las consultas que ustedes quieran realizar. Bueno, muy bien, Luis. Hacemos una ronda de preguntas. Tengo dos acá, ahora se sumó otra, para que vamos viendo. No sé si vos las ves, si no te las paso. Para que estoy lo en que presentación. está, bájala, si querés
prender el video, sí. Vamos a